Bueno, esta temporada en general tuvimos una cosecha, yo diría que fue buena. Quizás no fue muy buena, fue buena, tanto de maíz como de soja, e inclusive girasol también. Quizás girasol fue muy buena, pero girasol sabemos que desde ya hace unos años a esta parte la superficie es relativamente baja. 1000 hectáreas podemos considerar que por ahí podemos llegar a tener dentro del partido, muy poquito, no se lo ve prácticamente. Creo que hay dos cultivos clave, el sorgo tampoco. En otra época sorgo fue un cultivo muy utilizado en nuestra región. Hoy en día se lo utiliza más para la parte ganadera, sorgo forrajero, por ejemplo, pero no tanto como un cultivo de grano. En lo que respecta a maíz, también ahí habría que diferenciar el maíz sembrado temprano, que es el grueso. Yo diría de que un 80% aproximadamente de la superficie de nuestra zona es con maíz temprano y un 20% fue con un maíz tardío. En general tuvimos dos condicionantes claves que actuaron, yo diría, un poco frenando los rendimientos. Esto también puede llegar a ser algo válido hacia soja, que fueron las lluvias y las temperaturas de los meses estivales. Recordemos que habíamos arrancado un año muy bien, que fue un año muy bueno en trigo, que fue seco. Tuvimos un invierno seco a partir de junio, del 17 de junio para ser más preciso, en adelante hubo 120 días sin agua, sin lluvias importantes, y después en octubre se empezó a acomodar un poquito y eso fue lo que en gran medida le dio el aval al trigo para alcanzar buenos rendimientos. Esto siempre lo decimos, un trigo con agua de napa, que había, porque en el verano había llovido mucho, agua disponible, ambiente más seco y alguna lluvia oportuna en el mes crítico que es octubre para trigo, es suficiente para alcanzar buenos rendimientos, cosa que ocurrió y cosa que pasó. Las lluvias de noviembre y las lluvias de diciembre estuvieron por debajo de la media histórica. Estuvimos ahí en los, a lo mejor 80, 90 milímetros, no es malo, pero la media histórica y para cubrir la evapotranspiración, sobre todo con esas temperaturas, deberían haber sido algo mayor. En enero también tuvimos lluvias bajas, 60, 65 milímetros, muy por debajo, y lo mismo que en febrero. Entonces, la etapa final del llenado de grano también se vio un poco comprometido. Esos son los factores que frenaron el rendimiento. Ustedes dirán, bueno, pero entonces sacamos muy poco, porque con todo lo que dije, no sacamos tampoco porque había agua abajo todavía. El agua de napa fue fundamental, y eso es lo que siempre hablamos, es decir, conocer con qué recursos contamos antes de empezar a sembrar. Los rendimientos de maíz se ubicaron como valor promedio, estoy hablando, cercanos a los 10.000 kilos por hectárea, seco. Eso es un muy buen rendimiento para 9 de julio. ¿Tenemos mejores? Sí, tenemos mejores, pero para el año que tuvimos realmente fue, yo diría, excelente. Dentro de eso hay un degradé, ¿no? Hay gente que a lo mejor sacó 12, 13 y otra gente que sacó 8, pero también hay lotes que son distintos y hay tecnologías distintas aplicadas. En lo que respecta al maíz tardío, pudo aprovechar la lluvia de marzo y menores temperaturas. O dicho de otra manera, las temperaturas en gran medida las tuvo también, pero las tuvo en un periodo de un maíz mucho más pequeño, como lo que hablé anteriormente, en donde la tasa de consumo es mucho menor, entonces lo pasó mejor. Y después, marzo, llovió, las temperaturas ya no fueron tan altas, entonces aprovechó mejor esa condición. Entonces ahí se da por segundo año, yo diría, en rendimientos anduvieron bastante parejos, inclusive hay maíces de siembra demorada que rindieron más que de siembra temprana. Por lo que acabo de decir anteriormente. Pero tomando en forma global los ensayos que nosotros tenemos, y tenemos los mismos híbridos sembrados de las dos maneras y con la misma fertilidad, el mismo lote, anduvieron bastante parejos. Más estables los de siembra demorada. Hay mayor variabilidad en los de siembra temprana, que ahí lo que marca es la capacidad que tiene el híbrido de adaptarse a una condición. Los promedios estuvieron bastante parecidos
y eso también es bueno para el maíz. En lo que respecta a soja, brevemente, yo creo que vamos a estar en un promedio cercano a los 4.000 kilos. También acá hay una disparidad también grande. ¿Por qué? Porque acá la soja también la sembramos en lotes que ya son muy diferentes entre sí. Si tomamos el total de lotes, los extremos en soja son mucho más amplios que los extremos en maíz. También pasó, digamos, del agua, y acá sí también jugó fuertemente para lo que es soja de segunda. Ahí hay extremos en donde hubo lotes que se perdieron, de soja de segunda se perdieron. Recordemos lo que fue febrero hasta casi el 10 de marzo aproximadamente, donde se empiezan a producir lluvias de cierta importancia, pero eran días abrasadores, terribles de temperatura, y sin agua. Ya el trigo se lo había consumido toda. Y ubiquémonos en lotes por ahí con lomas, no un lote parejo, con alto contenido en arena. Ahí la napa ya no estaba más. Entonces ahí la soja que se sembró estaba instalada, bien instalada, se secó, y he visto y tengo fotos de lotes perdidos totalmente. En contrapartida a eso, también dentro del mismo partido tenemos lotes de soja de segunda que dieron 4.000 kilos por hectárea, o más también. Bueno, son extremos. Insisto, los rendimientos no fueron malos, hay variabilidad importante dentro de lotes por manejo y por ambiente, y hay mucho por hacer para ambos cultivos, y en términos generales para la actividad agropecuaria siempre hay cosas por hacer, pero hay cosas que se conocen desde hace mucho tiempo y que por distintos motivos todavía no las utilizamos y no las aprovechamos, o para tomar decisiones o para sacar mejor provecho de las buenas decisiones que podemos tomar. Así que bueno, trabajo para el futuro.